La gracia y el amor de Cristo esté con cada uno de los televidentes. En este día quisiera que reflexionáramos en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 8, versículo 51. Es maravilloso este texto sagrado porque nos indica que quien guarda la palabra de Dios no morirá. Quien guarda la palabra de Dios tendrá una luz verdadera. Quien guarda la palabra de Dios conoce a Jesucristo y conoce también al Padre. Quien guarda la palabra de Dios tiene una luz especial para conocer a Jesucristo. Jesucristo guardó la palabra del Padre, conoció a su Padre, amó a su Padre, hizo siempre la voluntad de su Padre y por ello siempre hablaba de su Padre. Le decía a la gente: ustedes no lo conocen porque no me conocen a mí, pero todo el que guarde la palabra me conoce a mí y lo conoce a Él. Conoce el misterio trinitario, el misterio del Padre, el misterio del Hijo y el misterio del Espíritu Santo. Guardar la palabra de Dios nos lleva a una adicción a Cristo. Así lo vemos en el libro del Génesis, en su capítulo 18, que Abraham creyó en la promesa, y ese creer en la promesa se hizo merecedor, padre de la fe. Abraham creyó en el Señor, el pueblo de Israel creyó en el Señor. Y por ello el salmista en el Salmo 105 nos indicaba: el Señor es el lote de mi heredad, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi alegría y es mi gozo. Y decía el salmista: quien busca al Señor lo encontrará. Quien busca al Señor encontrará esa luz maravillosa. Televidentes, creamos en la palabra de Dios, amemos la palabra de Dios, y no habrá muerte en nosotros, habrá vida. Amemos la palabra de Dios, leámosla, meditémosla y vivámosla. Es el tesoro más grande. Es la riqueza para el cristiano, para nosotros los católicos. Que el Espíritu Santo inspire a cada uno de nosotros a amar, leer, meditar y vivir la palabra de Dios. Dios los bendiga. Muchas gracias.
Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Quisiera conocer a este hombre. ¿Tú crees que pueda ser el Mesías?